De un crimen, profesor, de la calle Morgue, Ya, listo. Eso es, ¿qué Edgar más? Allan Poe. Muy bien, ¿qué más? Que el último descubren que es un simio. Un simio, ¿no es cierto? Orangután. Un Le cortó primate, el vamos a cuello ponerle en términos a generales, un primate. Muy bien, la porque madame, qué se estaba tratando de demostrar? que no era un crimen, Que- mayormente, no, era un crimen, pero no sabían quién era el culpable del crimen. Porque era Encontraron el extraño, cuerpo era muy extraño, ¿no es cierto? Todo lo que había sucedido era muy extraño. Uno, porque tampoco habían robado, porque en un crimen, dice ahí, ¿no es cierto? En un crimen tenían que haber robado si es que alguien está haciendo algo, pero el dinero estaba ahí. O sea, era algo insólito que alguien haga algo, o tal vez las señoras tenían algún problema, pero tampoco, ¿no es cierto? Y al último concluyeron que era pues un animal, un simio que se había, un primate, ¿no? Que se había escapado de su dueño, se había bloqueado. se había loqueado. Y a ver, en la parte de la ventana, ¿cómo es que se da cuenta? Si nos ubicamos en la ventana cuando describe. Porque estaba bien cerrada. Y además de ello, Creo que quién pudo entrar. a ver, uno por uno, ya, a ver, vamos a empezar con Randy, ¿ya? A ver, Randy, dime. ¿Cómo encontraron al orangután? No sé. Mm, aparte de ello, cuando estamos en la ventana, cuando va a ver la ventana, hay algo que le causa extrañez. ¿Recuerdan esa? Estaba muy pequeña. ¿Cómo pudo, cómo pudo entrar una persona por esa ventana? Ahí está, claro, porque tenía que abalanzarse, tener bastante fuerza para poder agarrar esa ventana. Es una especie de fierro, bueno, le tiene un nombre especial, que nosotros ya no lo utilizamos. Para nosotros sería una reja, pero ahí es otro, aparte de un material, se abre. Entonces se abalanza el mono, el primate, y se, se entra por la ventana. Pero un humano dice, es imposible que haga eso, ¿no es cierto? Se pregunta. Por eso investiga más. Y al último llega a la conclusión, pues, ¿no? Por ejemplo, Allan Poe es uno de los narradores. Sus narraciones son cortitas, no son largas, son cortitas nada más. Este libro que hicimos fue como introducción nada más. Si dan cuenta, hemos terminado en una semanita. No en la semana cerrada porque al último ya solo leyeron, me parece que Sebastián le tocó lo último, la última parte. 9 minutos, no, 5 minutos creo que leyó. Además de eso, miren, aparte ya de la obra, hemos leído, y es como es cortito, solo sumando, son 5 horas que hemos terminado este libro. Claro, yo también he hablado, he comentado algunas cosas, aunque menos, si ustedes miran los videos va a estar menos tiempo. Son menos 40 minutos, pongámosle, a menos todavía, a media hora. O si le ponemos a media hora, o 40 vamos a decirle para que no sea muy precisos. 4 por 5 20, perdón, 4 por 5 20. 20 horas hemos leído ese libro. Claro, no, estoy hablando. 2 horas, 2 horas, miren. Eso quiere decir, ustedes pueden leer tranquilamente, poco a poco. Ahora, otra cosa es leerlo y otra cosa es compartir con alguien para que se le pueda dar algunas perspectivas o algunas comprensión o cómo interpretar los textos. Eso también se hace con bastante pues lectura también. Muy bien, vamos a ir a la siguiente, también cortita. Pero este libro, La Teogonia, ya va de lleno a lo que yo le quiero mostrar. Esto quiere decir el proceso de las creencias del ser humano, el proceso de salir de lo que no se sabía, de la ignorancia, a poco empezar a saber un poco más de el mundo, nuestro entorno, la visión que tenía el ser humano sobre el universo, la cosmogonía.
todo ello. Ya con el último libro se van a dar cuenta más todavía, porque más o menos resume algunas cositas. Como es más científico, no más, es científico. En cambio, estos libros sí son de literatura, tanto la Divina Comedia como Teogonía. Entonces, por eso, los tres libros, aparte de lo primero que iniciamos con introducción, estos de acá sí son ya para mirar, como les dije, todo ese proceso que tiene la humanidad y cómo se pensaba. Ustedes están viendo, por ejemplo, en la Teogonía, yendo a lo que nos dice el libro, que también lo terminamos en una semanita, ¿no es cierto? Sí, justo en una semana también lo terminamos. Entonces, a ver, ¿de qué trata la Teogonía? Ya, ya perdón, con Estefano, ya comenzamos este libro. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué significaba Teogonía? A ver, busquen, chicos, busquen. ¿Qué es Teogonía? Profesor, teogonía significa relato que explica el nacimiento de los dioses y sus relaciones en las religiones politeístas. Ya, muy bien. Eso es Profe, una... en la teogonía habíamos hablado de Cronos, de Rea, cuando tuvieron a Hades, Zeus, Poseidón, dos hermanas más. Y sobre lo que Urano había predicho. Listo. Muy bien. Perfecto. Es más, ya me estaba pasando más. Ya, muy bien, Estefan. Miren, se nota mi pantalla, ¿no? Tal vez no estoy mostrando y no. ¿Se nota mi pantalla? Sí se nota. Ya, Sí, profesor. muy bien. En este, por ejemplo, antes, está muy bien, Estefano. Te lo he resumido en cierta parte. Está bien. Vamos a ver. Justo yo les había dado había colgado unos videos para que ustedes vean. Acá también relata. Claro que no está solamente de este libro, hay otros libros, porque estos youtubers sí han leído, lo han estudiado a carta cabal este libro. O sea, si yo les diría que yo sé más que ellos, imposible, ellos saben más, han indagado más libros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se han dedicado a ello nada más. Acá, por ejemplo, él más bien hace todo un relato de toda la mitología griega, no solamente de la Teogonía, sino más todavía, un poquito más allá. Y acá abundan bastantes dioses. Acá también creo que hay otro. Acá está un poco más resumido. Son 14 minutos. En cambio, este de acá tiene casi una hora prácticamente, 59 minutos. Es todos los dioses. Que en la Teogonía no lo dice. Hay algunas cositas, porque hay otras versiones que dicen de una u otra cosa. Por ejemplo, el nacimiento de Atenea. Algunos dicen que se tragó a toda la madre, otros no, otras dicen diferentes versiones. Pero la Teogonía en sí, por eso es conocida también, como dice su compañero, es para sobre todo las religiones politeístas. Pero solamente la palabra, voy a ponerla acá, solamente la palabra, hablando en términos etimológicos o una definición etimológica, significa teo, significa Dios. Y bonos. Ahí. Gonia, que sería gonia, derivaría gonia, sería origen. Origen. Es más, puede venir de gen todavía, pero origen. Entonces, la teoría gonia significaría De los dioses. origen de los dioses. Y cuando hemos leído la obra, si se dan cuenta, nos dice ahí, ¿no es cierto?, cómo es que nacen, como nos hizo recordar Stephanie. Empezamos del nacimiento de los otros dioses. Primero comienza Urano y Gea. En los videos, en el libro lo dice así de pasadita nomás. En cambio, en los videos lo explica un poquito más.
En la perspectiva, en la interpretación para explicar de dónde se originaba todo, los griegos decían que era del caos. Mucha religión, muchas culturas también tienen esa forma de explicar. Todo se originó del caos. Ahora, ¿qué es el caos? Pues es como nosotros conocemos. El, no hay un orden y de ahí nació todo. Es lo que nos explica. Tienen que recordar esto, que lo que les digo, porque eso en el último libro se va a hablar, se va a leer bastante de eso. Entonces, de ahí nacieron la noche, que tampoco no nació. Por ejemplo, la noche no es hija de Gea, pero es aparte, es otra diosa. Pero las principales tenemos a Gea y a Urano. Gea era la tierra. ¿Y Urano quién era? ¿Qué dios? ¿Se recuerdan que si le dije que imagínense la tierra como media luna, echada, no echada, pero vamos a ponerle abajo, y, y arriba, Urano? ¿Qué es? Un dios Ya, es un dios, pero ¿a quién representa? al cielo. Al cielo, perfecto. Entonces, tierra y cielo, los dos estaban ahí, casi juntitos, porque estaba también todo, pues, un caos. Empezaron a tener hijos, pero ¿qué sucedió con, qué sucedió con Urano? No dejaba que nazcan los hijos de Gea, porque estaban en su interior. Eso sí recuerdan, ¿no es cierto? Por eso es que sucede con Cronos, los titanes. Empiezan entre ellos Cronos se revoluciona porque quería salir a luz, la madre también, ¿no? Ya no soportaba los dolores y entonces se va contra su padre. ¿Qué sucede con Urano? ¿Qué hace Cronos? De castra. Lo castra con una guadaña, ¿no? O con una hoz, algunos dicen una hoz, una guadaña. La guadaña es muy diferente a la hoz. La guadaña es, ustedes han visto, por ejemplo, em, cuando caracterizan a la muerte, tiene todo un cuchillo grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ya, esa es una guadaña, es más Sí, grande. La hoz es más pequeña, pues es como es la guadaña un poquito más chiquita para cortar para el campesino, pues, ¿no? Con eso trabaja el campesino. Entonces, algunos dicen la hoz, algunos dicen una guadaña. Pero el hecho es que le cercena al mismo, de ahí nace otras diosas también, porque cae al mar y empieza a crecer espuma y de ahí nace Afrodita, que es otra diosa, Afrodita. Muy bien, eso sería la primera generación, dioses. Y tenemos los hecatónquiros también, que tienen 100 brazos y 50 cabezas. También los titanes, los cíclopes también. Esos también son dioses, ojo, son dioses. Son deformes, monstruos en todo caso, pero igual son dioses. De ahí viene la segunda generación. Cronos tiene hijos. ¿Con quién tiene Cronos a ver hijos? profe, ¿cuál era la pregunta? Cronos, ¿con quién tiene hijos? eso sí, profesor, no me recuerdo. Ya, Con Rea. con Rea. Tiene parecido al nombre de Gea, ¿no? Por eso los nombres que tenemos nosotros, que se le ponen las palabras que utilizamos, a veces vienen de estos dioses. Gea significa tierra. Por eso se llama, un curso que ustedes tienen se llama geografía. Grafía, letras, graficar, representar algo. Eh, Gea, tierra, representar o graficar la tierra. Eso es geografía. ¿Listo? Entonces, con Rea. Rea no se habla mucho, no le habla mucho, en realidad no tiene mucho, bueno, en literatura, la religión es diferente, pues. Por ejemplo, la creencia
de Zeus, que sí existió realmente. No me refiero en materia, sino en parte de la ideología, del pensamiento de los griegos. Más o menos calculan algunos 1500, 1200, no, perdón, 3500, 3200 más o menos antes de Cristo. Más o menos. O sea, son bastantes años. Y ha habido más, otros dioses más, pues, ¿no? Ya les había comentado que había los egipcios. Algunas formas, algunas creencias de lo que tenían los egipcios, también tenían los griegos. Y no solo los griegos, también tenían los mesopotámicos. Esos hicieron los mesopotámicos. Babilonia, Nínive, ¿no es cierto? Y otras culturas más. Entonces, perdón. Entonces, partiendo de esta, de cuando Cronos le quita el poder a su padre, Urano también le vaticina, ¿no? ¿Qué le dice? Ok, lo que recuerdan con sus palabras. ¿Qué le vaticina? Si Cronos le quita el poder a Urano, y es violentamente todavía, si se dan cuenta, porque le ha cercenado, ¿no es cierto? O sea, violentamente, no ha sido algo bonito, violento, así. Listo. ¿Qué sucede con Cronos? ¿Qué le dice? ¿Qué creen que le dice Urano a Cronos? Profe, no sé. Con sus palabras. Mira, por eso es un proceso. Si Por Cronos eso, le quitó el poder con violencia a Urano, ¿cómo creen que sucedió entonces con Cronos? Dime, Randy. profe, a mí no se me ocurre nada. A los demás, Estefano, Ludwig. Cualquier idea es buena. Es que mayor parte me recuerdo, pero no me recuerdo, pues. Ya, a ver, Un poco Estefano. de cosas. Estefano, Profe, ¿idea de qué? de cómo le quita el poder, o cómo creen que le quitan el poder a Cronos. Urano ya le había dicho algo, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Como no recuerdan, Profe, yo ya. creo que hacía, profe, ellos tienen unas armas forjadas, como el rayo, el tridente, el casco. Creo que con eso le han quitado todo su poder y se lo han repartido entre ellos. Ya, sí, también, pero otros dioses forjan esas armas para los dioses de segunda generación. Pero el de primera generación, así les pone, ¿no? Primera generación a Cronos, por ejemplo. ¿Cómo le quitan el poder? ¿Qué le dice Urano a su padre, Urano, a Cronos, a su hijo? Más o menos con sus palabras. Igual le vaticina. Así como me has quitado el poder, igual uno de tus hijos te va a quitar el poder. O sea, igual, en todo caso quiere decir que no va a ser bonito, va a ser violento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cronos para que no le quitasen el poder? Se come a sus hijos. Se come a sus hijos. Tienen que recordar esas partecitas. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden interpretar más cosas. Mira, se come a sus hijos. Hasta ahí bien, ya, se come a sus hijos. Vamos a decirle, ¿no? Se las engulle, las pasa enterito, porque se los comerían, porque nacen enteros también, pues, ¿no? O en todo caso, los vomita entero, porque Se los tragan. se los traga. ¿Quién libera a sus hermanos del vientre de Cronos? Zeus. Zeus, el último, Rea, ya cansada de que sus hijos fueran engullidos, tragados por Cronos, hace que tome, bueno, el bebé, el supuesto bebé, reemplaza por una piedra, se lo come, ¿no? Se lo come, se lo engulle. Y Zeus crece y le da un brebaje para que pueda vomitar. Empieza a vomitar. Y ahí salen sus hermanos de Zeus, ya grandes, pues, ¿no? Entonces, ahí empieza la titanomaquia.
Cronos es un titán, como Rea también es un titán. Ese es un nombre que se le da, pero es también Dios, son dioses, todos los demás. Por eso se llama titanomaquia, la guerra de los titanes. ¿Contra quiénes? Contra los otros dioses de segunda generación, que son Zeus, Hades. A ver, ¿quiénes más? Hay tres principales, Zeus, Hades, ¿quién más? Poseidón. Poseidón, ¿quién más? ¿Quién era la esposa de Zeus? Su hermana Era, también. era. Hera. ¿Y a quién más? Demeter. Recuerda que también les había contado sobre esa historia de Demeter, que es la de la naturaleza, del campo. Muy bien, se enfrentan, ¿no? Entonces esa generación le quitan el poder. Pierde también en toda esta lucha los titanes, y ganan los de nueva generación. Des en cuenta ese proceso. Es una forma de explicar cómo es que una generación tiene su cúspide, es decir, su reinado, pero igual va a tender a desaparecer, a cambiar, y nace otra nueva generación. Ahora, esto podemos interpretar no simplemente que sea violento, pues, ¿no? En su caso, por ejemplo, ustedes, podría decir que yo soy de la generación antigua. Se les da conocimientos, ustedes qué hacen, también absorben esos conocimientos y tienen que desarrollar ese conocimiento, no quedarse ahí. Entonces ustedes desarrollen, ya depende de cada uno también eso, ¿no? Entonces son una nueva generación, siempre se cambia. ¿Recuerdan las graditas les muestro siempre? ¿Sí o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, profesor. Ya, igual. Es lo mismo, esas graditas, cómo empiezan, ¿no? El sistema esclavista, el sistema feudal, y ahora el sistema que estamos... ¿Cómo? Ya me acuerdo. Ahí está. Ahorita se los mostraría. El hecho es que ustedes tienen que visualizar, porque si les muestro a cada rato, ya les he mostrado a cada rato, pero ahora tienen que ir a visualizar, a recordarse. Eso es bueno. Además que lo tienen en su Classroom, ya les dije, tienen ahí, lo pueden descargar si desean. Está ahí en el Classroom, esas graditas. Entonces, todo ese proceso, ya con Zeus, ¿qué también le dice Cronos a Zeus? Con sus palabras, más o menos. ¿Qué le dice? ¿Pueden terminar de hoteles, por favor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le dice Cronos a Zeus? Recuerden con sus palabras, lo que recuerden, más o menos, ese es el proceso, de eso se trata, que tienen que ustedes ver cómo es el proceso de un cambio a otro. ¿Qué sucede? Hay sucesos, no solamente en esto, lo que está relatando en la Teogonía, también sucede en la historia, o sea, son cosas reales. Entonces, si Urano le dice a Cronos, le vaticina, esto va a suceder, entonces Cronos, ¿qué le dice a Zeus? Que también es su hijo. ¿O qué creen que suceda? A ver, ¿qué creen que suceda? Chicos, les estoy ayudando ahí, miren. Si de Urano a Cronos le dice que va a quitar el poder, le van a quitar el poder, y el otro actúa de una forma en que se come a sus hijos, ¿qué le dice Cronos a Zeus y qué hace Zeus? Igual forma, chicos, de igual forma, Cronos le dice, también te van a quitar el poder, te van a, Lo van a comer. uno de tus hijos te van a quitar el poder.
¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con Zeus? Ya después que le quita el poder a su padre, lo derrota y lo manda al Averno, ¿no? A las profundidades, donde se convierte en dios del Olimpo, y los titanes custodian eso, perdón, los cíclopes, los hecatónquiros, custodian a los titanes que están encerrados. O sea, ellos los custodian. Y ellos más, estos titanes forjan sus armas a estos dioses. Pero él, ¿qué hace cuando empieza a tener hijos? Ya no se come a su hijo, porque supuestamente iba a tener, más adelante cambia también esa situación. No se come a su hijo, o a su hija, pues, ¿no? Si no se come a la madre, se entera que está embarazada, se come a la madre. Entonces, pero ¿quién nace de ahí? Después de tiempo, cuando le empieza a doler la cabeza a Zeus, nace eh, Atenea. Es una forma. Bueno, ellos lo dicen de esa forma, pues no es imposible que eso suceda, pero y así es el relato. Pero más adelante Zeus ya no es ese dios tirano, también es un poco más justo porque empieza a tener hijos a diestra. Profe, Sí, dime, Estefano. Zeus tiene a los demás hijos. Claro, ¿ah? Y una de ellas era, creo que era, Hay varias, en realidad, hijos hasta por gusto ha tenido. Ha tenido tanto con diosas y Atenea. con humanas. Atenea fue por culpa de Poseidón. Atenea tuvo que castigar a Medusa y la convirtió con el cabello en serpientes para que nadie la vuelva a ver. También, también. Esa parte, por ejemplo, muy bien Estefano, esa parte, por ejemplo, también algunos ya interpretan cómo es que, a ver, yo les pregunto, miren, cómo es que, mira, Medusa era una ninfa muy linda, preciosa, la más preciosa de todas, hasta superaba, podía decirse que superaba a las diosas, pero Poseidón quería pues que ella sea su mujer, pues, ¿no? Y la fuerza, y la va a forzar. En ese forcejeo, ella no tiene la culpa. Simplemente el dios pues quería poseerla, Poseidón. ¿Qué sucede? En vez que Atenea castiga al dios o le recrimine, la castiga a ella. ¿Esto cómo se interpreta? Pues que se va a castigar a una, no celos, porque Atenea no tenía nada que ver con ellos, además era su Atenea tío. no tenía nada que ver. Ludwig fue violada, prácticamente sí fue violada por el dios Poseidón en el mismo templo de Atenea. Por eso es que Atenea la castiga a ella, porque a Poseidón prácticamente no le puede hacer nada. Claro, pero por eso, o sea, a lo que me voy, no tenía que castigarla a ella, porque al fin y al cabo ella no tenía la culpa. Pero interpretando esto, ¿qué sucede? Que las mujeres siempre han estado sumisas, las han castigado, pues, hasta por lo que ni siquiera tenían la culpa. A ver, vamos a ir a las graditas, ¿ya? Miren, acá estamos en el sistema esclavista. Las mujeres eran parte, estoy comparando con la realidad, ¿ya? Eran parte pues, de los bienes que tenía el hombre. ¿Se mira a mi Word? Sí, profesor. Ya. Entonces, eran parte, pues, en la actualidad todavía se nota esas deficiencias hacia la mujer. Se nota. En el sistema feudal lo mismo. La Iglesia Católica, que tenía el poder político más que el económico, también ha perseguido a las mujeres. Tal vez ustedes hayan escuchado la frase que dice casa de brujas. Las mujeres o algunas mujeres cuando practicaban, por ejemplo, curaciones medicinales, pero con hierbas, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Las mataba. Primero las daba a juicio, pero ese juicio, pues nadie se salvaba, pues las quemaban, pues.
o las ahogaban, le ponían una piedra, y si salvaba, entonces Dios las curó, Dios las salvó. Y si salvaban del ahogamiento, que era imposible, entonces es una bruja. O sea, no había salvación, se la mataban. Ahora, siempre las mujeres tenían eran perseguidas. ¿Se dan cuenta? Profesor, Entonces, mayormente las quemaban. mayormente las quemaban. De ahí viene esa frase, la casa de brujas. Entonces, era porque tenían pues esa sapiencia. O sea, de alguna forma tenían algún conocimiento, pero ¿y cómo ellos curaban en esta edad, que es la edad de Dante Alighieri en esa época todavía, aunque ya estaba saliéndose? Pero más antes de la Divina Comedia que estamos leyendo, más antes, era pues más fuerte esta situación. Ellos cómo curaban, por ejemplo, cualquier enfermedad. Su solución de la Iglesia Católica era rezar a Dios. Solo con rezar y tener fe se curaban. Y eso pues era mentira. Y algunos, claro que se curaban, algunos, pero como nosotros sabemos ahora, es porque algunos tienen el organismo diferente que otros. Pero ¿qué hacían si se morían? No tenía fe, pues. No creía en Dios. Pues simplemente se morían, pues. No le dejaban curar en realidad. Entonces, las mujeres ahí también eran perseguidas. Lo mismo sucedía en el sistema esclavista, era parte pues, de los bienes, de los bienes económicos que tenía el varón. Por eso, pierde, porque al inicio, es la interpretación, estamos hablando en la iglesia, perdón, en el sistema esclavista, donde los griegos ya miraban más a los dioses. Pero en el sistema esclavista, las diosas algo principal, el ser superior, eran las mujeres. Por eso la iniciación de la humanidad es el matriarcado, no es el patriarcado, es el matriarcado. Las madres, pues, tenían el poder. ¿Listo? Y entonces, pasando eso, entonces ya terminando, porque eso ya ahí termina, ¿no? Hasta que el Zeus tiene el poder, tiene hijos. Todo es la herencia, toda la herencia de los dioses. Eso es lo que nos habla de la teogonía. Ahora pasamos a la siguiente. Pasan muchos siglos, estamos hablando de la teogonía más o menos unos 1000 años por ahí, quizá menos o más por ahí, no sé, no está seguro, pero por ahí. Ojo, otra cosa que le estoy diciendo de la datación de Zeus como un dios, son hace 3500 años más o menos. Pero la teogonía, o sea, el escrito de la teogonía de Hesiodo, más o menos es de 1000 años por ahí. Se han pasado bastantes años para que alguien lo pueda escribir o pueda interpretar cómo es lo que se decían de los dioses. Pasando bastantes años, estamos hablando ya de 1300 a más, 2000, vamos a ponerle 2000 años. También, igual, la Divina Comedia con Dante Alighieri se empieza a interpretar el mundo de diferente forma. Ya tiene ese contexto, es diferente al del esclavista. Tiene que ver mucho estas situaciones. ¿Por qué? Mientras que en el sistema esclavista habían otras clases sociales, pero entre ellas estaba el amo y el esclavo. El esclavo era alguien que no tenía derecho a nada. Es más, el esclavo tenía menos valor que un caballo. El caballo costaba más que el esclavo. Por eso el amo tenía derecho hasta de matarlo, dejarlo sin comer. El sistema esclavista cayó justamente por eso, porque pues ya no daba más el sistema. Eran seres humanos también, pues, ¿no? Por eso se rebelaron. Hubo varios alzamientos de esclavos. Pasaron miles de años, guerras y entre ellas invasiones. Además, cayó el sistema feudal en varias regiones del mundo, por ejemplo, en Grecia misma, que no era un poderío, no era un imperio, pero se basaba en el esclavismo. Cayó Egipto, por ejemplo, cayó Mesopotamia también, y otros sistemas más grandes, o grandes entre estos sistemas, caen estos estados. Y hay una nueva forma de pensar.
uno, caen como sus formas de pensar de los dioses ya no daban para más. Uno, porque se estaba saliendo de la ignorancia, no se podía explicar por qué hay lluvias, inundaciones, por los dioses. Eso así nomás se va a explicar el mundo. No, algo tiene que ocurrir y algunos se ponían a pensar, pues. Entonces no eran los dioses, estos dioses no. Y una nueva religión se funda, que es la iglesia judeocristiana. Y otras más, ¿no? La más conocida es la judeocristiana, la que actualmente está es más, acá en Latinoamérica, pues, ¿no? Es la católica que ustedes conocen. Entonces, eso es. Se funda una nueva forma de pensar. Un solo Dios y que Él creó todo. Y que el hombre puede, como pecó, puede manipular la naturaleza o saber cómo manejar la naturaleza. En el esclavismo, ¿qué hacían? Los dioses hacían. Aunque en el esclavismo mismo ya habían otros personajes, filósofos, que decían que no era cierto, pero ha tenido que pasar miles de años. Ya en el sistema feudal cambia esas ideas. Y una de ellas, por ejemplo, en la literatura de Dante, nos da a conocer cómo era la visión del mundo, comenzando que el mundo nos decía que es el centro de la Tierra. Copérnico decía así, que, perdón, Ptolomeo. Ptolomeo en eso entonces se planteaba que el mundo, o sea, nuestro planeta, era el centro del universo. Faltaba más estudios, por eso también se pensaba de esa forma. Se pensaba también que debajo de la tierra estaba el infierno. Ya no había ese dios Hades, ya no había ese dios Zeus, ya no había ese dios Poseidón. Eso se podía explicar porque habían movimientos telúricos debajo de la tierra y por eso había maremotos. No era el odio de Poseidón. Eh, Debajo de la tierra no puede haber dioses, personajes mitológicos, lo que se conocía en la Grecia, ¿no? Eran pues capas donde el magma no era porque la tierra estaba mal o porque algún dios estaba con ira y empezaba a explosionar, había lava en los volcanes, no, sino eran también por movimientos tectónicos y eran causas naturales. Ya se empezó a explicar de esa forma algunos eventos. El rayo, por ejemplo, no era que Zeus cuando se le antojase empezaba a hacer rayos, sino que también eran por fenómenos atmosféricos. Y así empezaron a tener una visión diferente del universo, perdón, del mundo, y de ahí también del universo. Los griegos también tenían su interpretación del universo, por eso de ahí se le llama la Vía Láctea, porque cuentan los griegos, dicen que cuando Hércules era pequeño, la engañaron, odiaba a este niño porque era hijo de Zeus también. Odiaba a este niño, pero era muy fuerte. Hércules, también conocido como Heracles. Los dos son los mismos personajes, tanto Hércules y Heracles son los mismos. Por eso viene de Heracles. Entonces, cuando le da de leche de su pecho, como tenía fuerza, le muerde a Hera y del dolor lo quita violentamente y toda esa leche se desparrama en el universo. Y de ahí nace la Vía Láctea. Por eso se llama Vía Láctea, de lactus, de leche. Esa es la forma que interpretaban los griegos cómo es que sucedió o apareció la Vía Láctea. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de interpretar. No lo dice en la Teogonía, eso ya es en otros libros, pero es la forma que ellos interpretan. Lo mismo en la Divina Comedia. Como Ptolomeo ya se explicaba algunas cosas, algunos fenómenos, ya habían algunos estudios. Ptolomeo dijo, ¿no? También Aristóteles, en los griegos todavía, 400 años antes de Cristo todavía. Entonces decía que aparte que la Tierra
era una esfera, era el centro del universo. Sin embargo, ya en la Divina Comedia, en los tiempos del sistema feudal, cambia esta perspectiva por muchas situaciones. Piensan que tal vez ustedes hayan escuchado algunos memes. No, te puedo demostrar que la Tierra es plana, cosa que es mentira. Pero la Iglesia Católica decía que la Tierra es plana. Miraban de esa forma porque pensaban que solamente en toda esa región de la Tierra vivían, ellos miraban su mundo, no podían mirar todo lo que circundaba. Entonces era plano, no podíamos ir más. ¿Y qué hay más allá? Pues no puedes ir más allá porque te puedes caer al infinito. No hay más allá, al infinito, pues el abismo, como le ponen en el infierno, al abismo. Entonces, es la forma como interpretaban el universo en esos entonces. Les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo creen que es el universo? Es infinito. ¿Ya? ¿Qué más? Randy, ¿cómo crees que es el universo? ¿Cuál era la pregunta? Estefano, ¿qué es el universo? O perdón, ¿cómo es el universo? ¿Qué es el universo? No, Profe, lleno de estrellas, de planetas y el sol. ¿solo el sol? Un conjunto de... No, es un conjunto de estrellas, el sol, la luna no, Algo inexplicable. Ya, de alguna forma algo inexplicable, no tanto, pero no solo tenemos el sol, la Tierra, está la Vía Láctea, hay otros soles que son, lleno de soles, o sea, de estrellas, esas son estrellas. exacto, hay cometas, constelaciones que están hechas de estrellas, claro, y demás. Hay infinidad de cuerpos. Por ejemplo, entre ellos está el agujero negro. Tal vez hayan escuchado de él. ¿Han escuchado alguna vez del agujero negro? Sí, Los profesor. agujeros negros son lugares donde la gravedad es tan fuerte que succionan todo lo que encuentran en su camino, incluyendo la luz. O sea, que cuando una estrella muere, o sea, se forma un agujero negro. O sea, así lo escuché. Ahí está, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya tienen ese conocimiento, pero a ver, en los tiempos de Dante no sabían eso. Es más, ¿saben quién hablaba todavía en el siglo XVI? Giordano Bruno hablaba que no somos el centro del universo. El mundo no es el centro, es una partecita. Para que ustedes me entiendan, ustedes van a la playa, agarran a la arena, se quedan con un granito de arena, eso sería el mundo y todo lo demás el universo. O sea, ínfimo. Y eso es lo que le dolió a la Iglesia Católica, porque rompía con sus esquemas más. Ya no había lugar a Dios. Por eso es que tenían miedo a que le digan eso, a que digan eso. Entonces lo quemaron a Giordano Bruno. Así era la Iglesia, castigaba. Entonces, ese libro no vamos a leerlo, no vamos a pasar de frente. Lo bueno es que ya ustedes ya tienen ese concepto del agujero negro, que justamente en el siguiente libro, terminando vamos a leer. Habla de eso, es por eso le dije que es eminentemente científico, no es un libro de literatura, es eminentemente científico. Es de Stephen Hawking. Ustedes sí saben quién es Stephen Hawking o no saben. ¿Sí o no, chicos? ¿Saben quién es Stephen Hawking? Sinceramente, profesor, no. No me recuerdo. Es una película, le han hecho una película, es más. Era un científico, ha muerto en el 2018. A ver, yo sé cómo lo vas a recordar. Es uno que está en una silla de ruedas y habla como robot. Habla mediante una computadora. O hablaba mediante una computadora. ¿Nada? ¿Nada? Ya, vamos a buscarlo, ya, para que ustedes se recuerden. Mira, ha aparecido en muchas Creo que series. sí, creo que sí.
creo que sí, profesor. Apareció en muchas series, hasta apareció en Los Simpson. Claro, en dibujos animados, pues, ¿no? Stephen Hawking. Ya, ¿se recuerdan? ¿Sí? Este es un actor, es el que ha caracterizado la película. A ver, ¿dónde está uno más completo? Este no se mira. Este está más completo. Acá está. Él bueno, era un científico, ya falleció en el 2018. Apareció en varias series, entre ellas, por ejemplo, The Big Bang Theory, que es justamente el otro, es un actor, ¿ya? Entonces, ustedes ya que tienen ese conocimiento de los agujeros negros, él ha estudiado eso, porque supuestamente nace de ahí, ha nacido el universo. Y vamos a ver más adelante. Entonces, en Dante Alighieri ya se deja de lado a los dioses mitológicos, los dioses de Grecia, porque se hablaba ahí cita algunos dioses, pero en sentido ya que son simplemente seres que existieron todavía, pero como es literatura, todavía le dice como seres que existieron, que en realidad no, porque así ha citado también a Odiseo. Odiseo es un humano, pues, ¿no? Un hombre, pero no es, tampoco existió, o al menos no se sabe hasta ahora que existió. Google, ¿por qué dices Google? Tengo un libro donde hay 800 cosas que deberías saber. Y ahí está todo de diferentes personas. Poniendo Google ayuda en todo. Claro, eso sí No, ayuda. qué falso. Si hay libros también sobre eso, profe. Claro, sí hay, pues, sí sigue habiendo investigaciones. Entonces, en esa perspectiva vemos cómo es que a lo que quiero que ustedes vean, cómo es ese proceso de conocimiento. Se dan cuenta de lo que se sabía, lo que se sigue aprendiendo y lo que va a venir después. Cuando leímos, por ejemplo, ese pequeño artículo de eh, el cerebro y la adquisición de la lectura, ahí les explicaba por algunas cositas, cómo también ha habido un proceso del estudio, cómo primero se hacía con personas que estaban muertas, tenían problemas al momento de hablar, después se hacían con personas muertas. Ahora se hacen los estudios con personas vivas, pero gracias a la tecnología. ¿Y qué es lo que ha ayudado también para que crezca el conocimiento? Justamente la lectura. O sea, un paso muy importante es leer, no hay más, e interpretar. Hay niveles también de lectura, ¿no? Se hace una interpretación literal, inferencial y al último crítico. Lo que son tus propia visión de lo que has leído. ¿Qué más? A ver, y para terminar con esto del libro de la Divina Comedia, que nos falta todavía, nos falta. eh, Dante llega, por ejemplo, al paraíso y ahí nos dice igual. Lo mismo que nos habla o que decía Ptolomeo. Hay cielos, cada capa es un cielo. Muy bien. Dime, Ludwig. Tres agujeros. ¿A qué te refieres? No te entiendo muy bien. Profesor, creo que al final Dante creo que tiene que elegir entre uno de 3 anillos, algo así parecido. Claro, eso ya es dentro del paraíso, porque tiene que porque su objetivo es ir a mirar a Dios, pues, ¿no? Solamente mira una luz. Así termina la obra. No quería decirles, pero ya ve, ya me dijeron. Eh, por eso también No, hay, creo que al final de la Divina Comedia todos van al cielo, porque yo acabo de ver, y al final de la dicen que ve 3.000 y van al cielo. Pero profesor, también al final se ve la Santa Trinidad. también, claro, ahí está la Santa Trinidad. Para debatir todo esto ya es, pues,
un tema un tema aparte sería. ¿Ya? Eso ya es otro tema más amplio para hablar sobre esto de Dios, de la Santa Trinidad y demás religiones. También se puede hacer todo un proceso de lectura para saber, para que ustedes puedan entender cómo es que surgió esta forma de pensar. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces. ¿Cómo? ¿Cómo no te he entendido, Ludwig? Ofuscado. ¿Quedó ofuscado? Dante que se queda ofuscado. Claro. Pero antes este libro de Dante, en sus tiempos de Dante, después de Dante, es más, Dante solo le pone el título de la comedia, o comedia simplemente. Pero Boccaccio, que es otro escritor también, también italiano, le pone la Divina Comedia, así se queda este nombre. Y comedia no en el sentido como nosotros conocemos de gracioso, comedia porque todo es todo un transcurso, por eso es comedia, no es porque es gracioso, porque es más, ni siquiera vemos que es gracioso acá, ¿no es cierto? Este libro, el de la Divina Comedia, era impartido por Boccaccio como si fuera, como haciendo teatros y leyendo ahí en las plazas. Y era tomado como un libro de historia, que realmente era de verdad. La gente creía, así como ustedes estamos leyendo, estamos lo estoy relatando, la gente creía así a ciencia cierta, por decirlo de una forma, que sí existía el infierno, que sí existía el purgatorio y el cielo, así como lo relataba en la Divina Comedia. Era un libro que la gente, pues, recuerden, estamos en el siglo XIV, todavía no había imprentas, los libros estaban en los conventos, la gente no estudiaba, no leía porque no había dinero y no había, pues, acceso a la cultura. No había escuelas, así como ahora en la actualidad tenemos colegios, en este caso estamos virtual, pues, ¿no? Por las situaciones que estamos viviendo, pero no había. El 90 al 95% de la población no tenía educación, el pueblo en realidad. Por eso es que lo que le daba a conocer, por ejemplo, a Boccaccio se tomaba en realidad, porque era también aparte es que era conocido, pues, ¿no? Se tomaba como algo real. Ya después de la imprenta, ahí empieza a masificarse los libros, porque los libros que aparecían o que existen, o los antes de la imprenta, eran pues porque los que estaban en las catedrales, los curas principalmente, las transcribían de la original. Algunos los traducían y empezaban a transcribir. O sea, y ustedes saben muy bien, escribir eh, denota mucho tiempo. Y escribir todo un libro, harto, bastante tiempo. Por eso es que era difícil el acceso a los libros, porque eran caros principalmente, solamente una parte de la población podía tenerlos. Claro, gracias a la tecnología. Por eso es que la imprenta rompió todos los esquemas. La imprenta, estamos hablando del siglo, la segunda mitad del siglo XV, de 1451 para adelante. Con Gutenberg, él inventa la imprenta y se empieza a masificar. Por eso es que la Biblia se hace más rápido. La Iglesia Católica tampoco quería que se tradujera la Biblia, pero el protestantismo de Lutero, Martín Lutero, en Alemania, hace que se plantea en sus 95 tesis que la Biblia debe ser traducida en cada pueblo o en cada lengua. La Iglesia Católica, el Vaticano no quería. Pero es inevitable el proceso. Siempre va a venir, siempre va a suceder algo. Es inevitable, va a suceder. Tiempo más, tiempo menos. Muy bien, chicos. Tal vez tengan alguna pregunta. Y el Internet, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a algunos libros. El libro, por ejemplo, que vamos a leer, yo lo encontré porque estoy en un grupo
un grupo de estudios académicos. Y ahí justamente me compartieron este libro de Stephen Hawking. Y también el de la Divina Comedia, que está en manga. Eso no lo podía encontrar y de casualidad me lo compartieron. No sé si lo habrán leído, sería bueno que lo vean. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, tal vez? Sí, sí. Tiene mucha razón, Ludwig. El internet, pero ahora el internet es como la imprenta. Ahora, pues la cultura, ustedes, o en todo caso nosotros, no ustedes, ¿no? Todos tenemos el conocimiento en las manos. Lo único que es saber escoger. A ver, ¿alguna pregunta? Randy, Estefano, Luis, para ya retirarnos. No, profe, no tengo pregunta. Estefano, ¿alguna duda tal vez? No, profe. Ludwig, Profesor, ¿cómo se llamaba? Si una palabra estaría mal escrita en un diccionario, ¿cómo lo sabríamos? los diccionarios, si están equivocados, entonces no son de buena edición. Por eso la diferencia entre las ediciones, entre los libros. Y sobre todo, esto ha abarcado bastante en Internet todavía. En Internet cualquiera puede estar escribiendo cualquier cosa. O es más, a veces por el apuro, sacan de otro libro y la ponen a su criterio. Lo mismo sucede acá. Miren, este libro que no he encontrado otro, pues chicos. Este libro, por ejemplo, tiene algunos problemas ortográficos. Por ejemplo, el determinante demostrativo. Esto, esta, los tildan. Ese, por ejemplo, por acá no sé si encontrará. Vamos a buscar rápido. Es verbo, verbo. Los verbos sí se tildan. Mira, por ejemplo, acá está bien. No está con tilde, pero he visto que algunos están con tildes. Es una mala edición, pues. Ahora tú me dices, ¿cómo sabríamos si están mal escritas? Como te dije, está mal editado, porque hay expertos que se dedican justamente a eso, a buscar qué está mal. Está mal escrito, si está mal, tiene fallas ortográficas, todo ello. Por ejemplo, en la Real Academia Española no se va a encontrar esos problemas, por la sencilla razón que es un libro muy serio. Y encontrar todavía en la Real Academia Española, donde supuestamente están todas las palabras bien escritas, a tener un error, ese es un error garrafal, que no se va a encontrar, porque son varios que se ponen a estudiar eso, pues, o a hacer ese diccionario. Ahora, si encuentras en otros diccionarios, pues esos diccionarios no son, pues, como lo hace la Real Academia Española. Muy bien. Hasta aquí entonces, chicos. No hemos leído por, um, porque quería explicarles esto como introducción, además para hacer todo eh, un análisis de lo que hemos hecho en todo este mes. Estamos un mes, chicos, un mes con la lectura y está muy bien. Ya eso depende de ustedes, que ustedes le digan a sus padres si quieren seguir la lectura, o depende también de ustedes. No solamente es este conocimiento, hay más. Terminamos el tercer libro, vamos a empezar desde una perspectiva de la vida, con otros libros. Por ejemplo, uno de ellos es Oparín, que ya tal vez mañana les enseño un poquito. Ya no os quiero quitar tiempo porque tengo que hacer clases. Bueno, ya me pasé. Chau, chau, cuídense. Hasta mañana, chicos. Hasta la próxima, profesor, cuídese.